Buenos días, tardes o noches dependiendo a qué horas estés viendo este video. Soy Dios Dragon Blue 2 en un nuevo video. Hoy les traigo la segunda parte de qué hubiera pasado si Goku y Vegeta F llegaban al universo de Dragon Ball Super, pero antes de empezar quiero decir dos cosas. La primera es que los niveles de poder de Goku y Vegeta F son a mi apreciación personal. La segunda es que le bajaré el volumen de las músicas XD. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Ambos Vegeta se pondrían en pose de combate. Vegeta Super se transformaría en Super Saiyajin 2. ¿Qué esperas para transformarte? No necesito transformarme para derrotarte. Tales palabras harían enfadar a Vegeta Super. Vegeta F se pondría enfrente de Vegeta Super dándole un golpe, mandándolo a unas montañas. Vegeta Super se lanzaría en contra de Vegeta F tratándole de dar un golpe, pero Vegeta F utilizaría su experiencia en combate para bloquear y esquivar los golpes de Vegeta Super. Goku Super estaría sorprendido por el poder y la habilidad de Vegeta F, mientras con la batalla de Vegeta Super y Vegeta F, por un descuido de Vegeta F, Vegeta Super le daría un golpe en la cara mandándolo a volar. Ya en el aire aparecería detrás de Vegeta F, dándole un golpe de martillo mandándolo al piso. En eso Vegeta F aparecería enfrente de Vegeta Super, y le daría un golpe, el cual Vegeta Super lo esquivaría con dificultad. En eso Vegeta Super le daría un golpe en el estómago a Vegeta F. Eres algo fuerte, pero aunque tengas el Super Saiyajin 3 te derrotaría. Nada más tendría que transformarme en Super Saiyajin, entonces pasaré al siguiente nivel. Vegeta Super se transformaría en Super Saiyajin Dios. Goku y Vegeta F estarían sorprendidos. ¿Qué es esa fase? Es el Super Saiyajin Dios. Es una transformación que utiliza ki divino, el ki de los dioses. Eso explica por qué apenas lo puedo sentir. ¿Cómo puedes sentir el ki divino? Es difícil de explicar, pero un tiempo estuve encerrado en un lugar donde había seres con distintos tipos de ki, y aprendí a sentirlos. Mientras con la pelea de Vegeta Super y Vegeta F de seguro no aumentaste mucho tu poder. Vegeta F se transformaría en Super Saiyajin 1, yéndose en contra de Vegeta Super, dándole un golpe en la cara. Vegeta Super no se movería ni un centímetro. Vegeta Super le empezaría a dar una paliza a Vegeta F. Tendré que usar más poder. El Super Saiyajin 2 no es una opción. Este último empezaría a elevar su poder, transformándose en Super Saiyajin 3 dándole golpes a Vegeta Super, empezando una batalla muy pareja. Eres fuerte, pero aún así sigo siendo superior. Entonces pasemos al siguiente nivel. No eres tan idiota como yo creía. ¿Quién llamaste idiota, insecto? Vegeta F empezaría a elevar su poder de una manera descomunal. Vegeta Super regresaría a su estado base y empezaría a elevar su ki pasando por todas sus transformaciones. Vegeta F se transformaría en Super Saiyajin 4 y Vegeta Super se transformaría en Super Saiyajin Blue. ¿Qué es esa fase? Es el Super Saiyajin 4. En cuanto a la batalla de Vegeta Super y Vegeta F, ambos se pondrían en pose de combate. En eso ambos se empezarían a dar golpes y patadas a una gran velocidad. Ninguno parecía tener la ventaja, pero en eso, Vegeta Super le daría un golpe en la cara mandándolo a volar. Ya en el aire lo azotaría en el suelo. En eso Vegeta F expulsaría su ki, alejándolo a Vegeta Super soltándolo al momento. Vegeta F aprovecharía de que Vegeta Super estaba aturdido, para darle varios golpes los cuales Vegeta Super recibiría de lleno, afectándole mucho, pero en ese instante le daría un golpe en el estómago que lo haría retroceder un poco. Mientras en una parte remota de los 12 universos, fue bueno fusionarnos. Nuestro poder ha aumentado de manera descomunal, y se ha multiplicado nuestro potencial. Antes peleando unos minutos nos hacíamos mucho más fuertes, pero ahora con unos días de entrenamiento superaremos al rey del todo, y ese estúpido de Goku no podrá hacer nada.
Mientras en el combate de Vegeta Super y Vegeta F se seguirían dando muchos golpes, Vegeta Super poco a poco empezaría a tomar la ventaja, en eso decidiría acabar el combate. Este último cargaría un Final Flash, Vegeta F vería esto y también cargaría un Final Flash, Vegeta Super lanzaría su ataque, Vegeta F haría lo mismo, habiendo un choque de poderes. Poco a poco Vegeta F iría perdiendo terreno, hasta ser impactado con el ataque de Vegeta Super, haciéndose un gran cráter. Como demonios ese ataque no destruyó la galaxia, simple el ki divino puede neutralizar la energía destructiva de los ataques. Goku F estaría sorprendido, se empezaría a dispersar el humo, y se vería a Vegeta F herido. Qué decepción, pensaba que me ibas a dar más batalla. Entonces pasemos al siguiente nivel. Vegeta F empezaría a elevar su ki de manera monstruosa, el sistema solar empezaría a temblar. Goku F y Goku Super sabían que si seguía así destruiría el sistema solar. Goku Super se transformaría en Super Saiyajin Blue, llevándose a todos al planeta supremo, apareciendo enfrente del Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. ¿Qué demonios? Porque llegan así tan repentinamente, aunque sea avisen, pero nadie lo había escuchado, ya que todos a excepción de Goku AF, estarían sorprendidos por el poder de Vegeta Super Saiyajin 5, el Supremo Kaiosama se daría cuenta de que había dos Gokus y dos Vegetas. Expliquen por qué hay dos Gokus y dos Vegetas, es una historia larga, después te la contamos. Vegeta Super arremetería contra Vegeta F, dándole varios golpes los cuales no harían efecto en Vegeta F. Vegeta Super empezaría a ser apaleado por Vegeta F, no dejaré que me derrotes y me humilles, dando un grito, transformándose en Super Saiyajin Blue evolución, abalanzándose en contra de Vegeta F, empezando una batalla épica. Posteriormente empezarían a hacer fuercitas, eres más poderoso de lo que esperaba, aún así yo ganaré pase lo que pase, yo no me voy a dejar superar por alguien más, dándole un golpe en la cara, luego de eso un golpe de gancho, empezando de nuevo el combate. Poco a poco Vegeta F empezaría a tomar la ventaja, Vegeta Super no se lo quería, cargando un Final Flash, Vegeta F haría lo mismo, ambos lanzarían su ataque, pero en esta ocasión ganaría Vegeta F, al dispersarse el humo se vería a Vegeta Super herido, no permitiré que me derrotes. Vegeta F se destransformaría, Vegeta Super se abalanzaría contra Vegeta F, pero era inútil, Vegeta F era superior. Este último lanzaría una esfera de energía, estrellándose en el estómago de Vegeta Super haciendo una gran explosión. Vegeta Super saldría de los escombros, tratando de atacar a Vegeta F, pero tendría todos los huesos rotos, dando un grito de dolor. Supremo Kaiosama, puedes regenerar a ambos Vegetas, está bien, empezando a curar a ambos Vegetas. No se supone que estabas fusionado con Kirito, sí, pero usamos las esferas del dragón para desfusionarnos. Pasarían unos minutos, el Supremo Kaiosama terminaría de curar a ambos Vegetas. Vamos por esas esferas del dragón de las que hablo, Vegeta, de tu dimensión, pero primero tengamos un combate. Pero ya vi las capacidades que alcanzaron, pero un Saiyajin nunca rechaza una pelea. Tales palabras harían que Goku AF aceptara. Goku Super se transformaría en Super Saiyajin Dios. ¿Tan bajo vas a empezar? Hay que calentar primero. Goku AF sonreiría transformándose en Super Saiyajin 3, empezando una batalla épica dándose golpes y patadas. Ninguno parecía tener ventaja. Es peculiar pelear conmigo mismo, pero de diferente manera. Lo mismo digo, la batalla seguiría así por un tiempo. Hay que usar más poder. Está bien. Goku elevaría su poder transformándose en Super Saiyajin Blue. Goku AF se transformaría en Super Saiyajin 4, empezando una batalla muy intensa, dándose muchos golpes los cuales ejercían una gran presión. Goku Super cargaría un Kamehameha, Goku AF haría lo mismo, ambos lanzarían sus ataques. Goku AF sabía el resultado del choque de poderes, siendo que antes de que el ataque de Goku Super impactara en él usaría la teletransportación, apareciendo detrás de Goku Super, dándole una patada en el estómago, la cual Goku Super la esquivaría, propinándole un golpe
golpe en la cara el cual mandaría a volar a Goku a F. Goku a F saldría de los escombros transformado en Super Saiyajin 5, tendrás que transformarte en esa fase de color azul más intenso, yo no tengo esa fase, entonces te derrotaré con mucha facilidad, atacando a Goku Super dándole una paliza, por más que Goku Super le intentaba no le haría ningún rasguño dejando a Goku Super en su estado base, dame el golpe final. Goku F sabía que algo andaba mal, ya que él no pediría eso aún así, si tuviera el Super Saiyajin Blue evolución no haría mucho, propinándole el golpe del cual extrañamente sería esquivado por Goku Super. Goku y Vegeta F pensarían que fue pura suerte, Goku F lanzaría varios golpes los cuales serían esquivados con facilidad. ¿Cómo demonios puedes esquivar mis ataques? Goku Super abriría los ojos siendo que este los tendría plateados, y expulsaría su ki mandando a volar a Goku a F a unas montañas, como medio de gravedad expulsa una presión muy grande, esta batalla apenas comienza.